reforma laboral. Se viene nuevamente el gobierno nacional apostándole con toda a sus proyectos, a sus cambios, a sus reformas. Y esta es una de ellas, que plantea recuperar mucho de lo que en otro momento perdieron los trabajadores en los recargos nocturnos, dominicales y también cambiando la jornada nocturna. Pero hoy se radicó el proyecto. ¿Qué tal el ambiente, Lina? Juan y televidentes, radicaron la ponencia para segundo debate, es decir, va ahí a la mitad del camino. En la Cámara de Representantes, los 180 congresistas, un poco más, tendrán que definir sobre esto, estos representantes. Pues esta ha sido, como usted dice, una de las grandes apuestas del gobierno. Pero la pregunta es, de acuerdo a lo que dicen los contradictores, ¿genera desempleo la reforma laboral? ¿Sí o no? Desde el gobierno y sus afines dicen que no, que todo lo contrario, que es la apuesta de reactivación económica y de crear más empleo. Pues esto en medio de 12 millones de colombianos, además, que están en la informalidad. Otra de las preguntas es, ¿crea más informalidad o al contrario, pues ayuda a esos 12 millones de colombianos? Pues nosotros fuimos a hablar con los congresistas para revisar si realmente estos 81 artículos de la reforma laboral, ¿qué están haciendo? ¿Ayudan? ¿No ayudan? ¿Hay mejora? ¿No hay mejora? Mire usted. Pero la pregunta es, ¿destruye el empleo la reforma laboral? ¿Crea más informalidad? Como muchos dicen, vinimos a averiguarlo. Sin carreta. Yo creo que la reforma laboral tiene elementos muy positivos como recuperar derechos laborales básicos en materia de dominicales, festivos, horas nocturnas, que es importante mantener y, digamos, garantizarle a los trabajadores eso, pero creo que debe acompañarse de una política seria de reindustrialización y de fortalecimiento de las MIPYMES y de tratamiento diferencial para las MIPYMES, porque de lo contrario podría terminar generando más informalidad o desempleo. Bueno, y todo esto que hay por acá es porque ahorita en unos instantes van a radicar el texto que se va a debatir en la plenaria de la Cámara, los representantes en segundo debate sobre la reforma laboral. Y aquí nos encontramos, miren, Fabio Arias, presidente de la CUT, sindicalista, yo me siento por aquí a su lado. Estamos hoy respondiendo. Mucha gente dice que la reforma laboral va a destruir empleos, que va a generar más informalidad cuando ya hay 12 millones de informales en Colombia. ¿Es así o no? Sin carreta. Sin carreta, ese es el cuento de los empresarios. Por el contrario, nosotros pensamos que con la reforma laboral y la mejora de ingresos que van a tener los trabajadores por recuperar unos derechos, los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, el carácter laboral de contrato de aprendizaje, van a tener más plata en el bolsillo, van a demandar más bienes y servicios y por tal motivo los empresarios tendrán que contratar más gente para poder que haya producción para todos. Aquí veo movimiento, van a cambiar de lugar de la erradicación, eso parece. Entonces, sin carreta, usted le dice a los colombianos, tranquilos, esta reforma lo que va a hacer es mejorar y equilibrar la cancha. Especialmente ayudarle a todos los trabajadores colombianos. Ahí está el aspecto importante. Claro, toca callos. Los privilegiados de los empresarios no quieren exactamente que les quiten todas las gabelas y los privilegios que tienen. Bueno, presidente Fabio Arias, gracias. Vamos entonces al nuevo lugar. Bueno, representante, algo que sí es cierto es que los empresarios pues van a tener que sacar más recursos para pagar todas estas nuevas cosas que van a beneficiar pues a los empleados y hasta ahí todo bien, pero sin carreta. ¿Qué van a hacer ustedes para acompañar a las empresas de Colombia que el 90% pues son pequeñas y medianas empresas? Es decir, no son las grandes empresas que facturan un montón. Primero, no son tantas cosas las que van a tener que pagar porque definitivamente no aplican para todas las empresas. Por ejemplo, la jornada nocturna, no todas las empresas trabajan ni producen en jornada nocturna, son más bien pocas en el país. Sin embargo, sí va a haber unos cambios, pero entendiendo esto, hemos incluido varios artículos en la reforma laboral que buscan proteger a las medianas, pequeñas y microempresas. Varios de estos se van a implementar de manera gradual, entonces ahí les quiero dar una tranquilidad, no va a ser ya, no es que ustedes tienen que implementar todo de una, sino que va a ser paulatinamente, cada 6 meses, cada medida. Y lo segundo es que el Ministerio del Trabajo tiene que hacerles un acompañamiento para la implementación de todas estas, con recursos
recursos, con capacidad técnica, los van a estar apoyando, así que ustedes no van a estar solos y solas. Y recuerden, trabajadores felices son empresas que producen más. Usted ha sido uno de los mayores opositores a esta reforma. La representante Carrascal dice que van a apoyar a los pequeños y medianos empresarios, que además son el 90% de los dueños de las empresas en el país. Pues la verdad es que eso no va a suceder. Lo que uno ve es que con esto están subiendo los costos de producción de las empresas en una difícil situación económica y posiblemente se van a destruir empleos. Esto además va a afectar principalmente a las pequeñas y medianas empresas, porque seguramente las grandes empresas van a poder absorber esos costos adicionales, pero las pequeñas y medianas posiblemente van a tener que salir de personal. El balón queda en la cancha de los más de 180 representantes que deben discutir y aprobar esta reforma laboral. Y por el bien de todos, ojalá la discutan a conciencia y no nos dejen aquí en el país y la economía y a los empleados con tarjeta roja. Otra alarma mundial en la salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró emergencia en todo el planeta por la creciente ola de contagios de la viruela del mono, especialmente en África. Esta enfermedad es una especie de gripa muy grave cuyos síntomas son fiebre, escalofríos y dolores musculares, además de brotes o erupciones dolorosas. Se transmite incluso del animal al hombre y se propaga, es lo que ha venido ocurriendo, advierten los expertos, por contacto sexual. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that. ¿Qué va a pasar con nuestros pasaportes? Vuelve y juega la incertidumbre. En juego nada menos que 599,000 millones de pesos de la licitación. Recordemos, refresquemos la memoria. Thomas Gregg & Son es la empresa que durante 18 años ha estado al frente de la expedición de este documento en el país. En 2023 volvió la licitación. Era Thomas Gregg la única compañía que cumplía con todos los requisitos, único oferente, y se quedó con esa millonaria licitación. ¿Qué pasó? Pues que eso no le gustó al gobierno, a Gustavo Petro, que está empeñado en sacar del juego a Thomas Gregg. El canciller de ese momento, Álvaro Leiva, declaró desierta la licitación. Es decir, que bueno, después de que se la había ganado, se la había asignado ya a Thomas Gregg, pues el gobierno dijo, no, nos echamos para atrás y eso no puede ocurrir, y evidentemente se vino todo un escándalo. Incluso Thomas Gregg demandó, ¿verdad? 599,000 millones de pesos. El tema se volvió aún más polémico cuando el ex canciller dio a entender que eso sería un problema en el futuro cuando él ya estuviera muerto. Es más, primero me notificarán a mí en la tumba que lo que pueda ser condenado al Estado. Yo realmente estaba bastante sorprendida de sus palabras y de su actitud. Marta Lucía Zamora, quien era la defensora, la directora de la Defensoría Jurídica del Estado, ¿no? Y quien tuvo muchas fricciones precisamente con Leiva por ese problema. Por eso la Procuraduría inhabilitó inicialmente o lo suspendió por 3 meses a Leiva y después se la prorrogó la suspensión hasta que lo reemplazaron en el gobierno por Luis Gilberto Murillo. Thomas Gregg demandó al Estado por 117,000 millones de pesos. Es decir, pues que como le quitaron la licitación, así a la brava, pues ellos dijeron, un momentico, aquí ya había de por medio un contrato, eso no puede ocurrir, demandó. Bueno, como siempre suele ocurrir y seguramente lo vamos a perder. Pero eso sigue en pie, todavía no hay nada decidido en ese tema, pero el gobierno decidió entonces decir que se va a encargar de expedir ahora los pasaportes de los colombianos la imprenta nacional con un supuesto aliado internacional para que se sigan sacando los documentos, pero a partir de septiembre de 2025. Lo que pasa, y aquí es donde está el meollo de todo este asunto, es que el contrato a Thomas Gregg se le vence ahorita, el 2 de octubre. ¿Qué va a pasar a partir del 2 de octubre? ¿Quién va a terminar expidiendo los pasaportes? Esto dijo el canciller.
La semana entrante el gobierno colombiano seleccionará una de estas propuestas de cooperación internacional que incluye precisamente todo el proceso de expedición de los pasaportes. Y una vez se escoja este gobierno, empezamos a partir del 3 de octubre la implementación de ese híbrido. No están en ningún momento está en riesgo la producción de los pasaportes. El gobierno dice, y la misma gerente de la imprenta, que no hay razones de qué preocuparse, ¿verdad? Pero ya todos nos la olemos. Lo más seguro es que tengan que prorrogarle a Thomas Gregg a partir del 2 de octubre el contrato hasta que logren reemplazarlo. ¿Por qué no se hace de una vez? ¿Por qué definitivamente no se cumple la licitación que se adjudicó inicialmente? Bueno, lo cierto es que, como siempre, los Paganini somos los colombianos.